Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Es como habitualmente decimos cada vez que tenemos esta oportunidad de compartir la palabra de Dios, que es una enorme bendición poder escudriñar juntos la palabra de Dios, poder buscar de sus enseñanzas en la palabra. Y quiero, también dejarles cariño a todos ustedes, ¿sí? Que Dios los esté bendiciendo en este tiempo, a ustedes, a sus familias, es el deseo de mi corazón. Y quiero compartir con ustedes y que juntos podamos conocer y leer distintas historias de la palabra de Dios. Y cuando, tenía esta tarea de preparar esto, me sorprendía porque digo, son distintos personajes bíblicos que han marcado nuestras vidas como cristianos, ¿no? Son historias conocidas y cuando leía y cuando aprendía una vez más de cada uno de ellos, me encontraba con que muchas de las cosas que les ocurrieron, que pasaron, que transitaron, son similares al viaje que nosotros hacemos también en esta vida, ¿sí? Hemos podido a lo largo de este tiempo darnos cuenta cuando vamos creciendo en este camino que cada vez estamos más convencidos que la palabra de Dios es actual, es viva, es eficaz. Me encontraba justamente con eso, ¿no? Con la eficacia y la actualidad de la palabra de Dios y de estas historias. Y hoy quería hablar de distintos llamados, ¿sí? A lo largo de la Biblia podemos encontrarnos con distintas historias, personajes que se han encontrado con el Señor, han dialogado con Dios, han escuchado la voz de Dios, han aceptado los propósitos que Dios tenía para sus vidas y han hecho historia, han hecho grandes proezas a partir de ponerse en las manos del Señor y de aceptar su llamado. Y si bien al principio iremos por orden cronológico, después vamos a alterar el orden porque quería cerrar con el Antiguo Testamento, vamos a arrancar con el Antiguo Testamento, vamos a ir al Nuevo y después volvemos al Antiguo Testamento. El primer llamado que quería compartir con ustedes es el llamado que Dios le hace a Noé. Dice en Génesis 6, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y más adelante le dice a Noé: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y yo decía que este llamado era el llamado del pacto. El llamado de Dios a Noé implicaba un pacto, un acuerdo con Noé. Noé tenía que hacer el arca y Dios iba a hacer una gran obra a través de él. Dios iba a salvar a Noé y a toda su parentela, a toda su familia, ¿sí? Dios, a través de este llamado, hace una gran obra salvífica, una gran obra salvadora a través de Noé. El llamado de Abraham es similar al llamado de Noé, porque al igual que el anterior, este llamado iba a impactar directamente, iba a traer consecuencias a la familia de Abraham, así como el llamado de Dios a Noé trajo consecuencias positivas, ¿sí? Bendiciones, salvación a Noé y a toda su familia. Abraham, cuando recibe también la promesa de parte de Dios, dice que Jehová había dicho a Abraham:
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y más adelante dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, porque hasta ese momento no tenía hijos, Abraham y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir ¿a dónde? A donde Dios lo había mandado, a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Fíjense también en este llamado, observaba, veía que los propósitos de Dios no son propósitos solitarios, ¿no? Y tampoco los propósitos de Dios, cuando Dios llama, cuando Dios elige, cuando Dios planifica en estas vidas y en nuestras vidas, Dios no hace nada al azar y no contradice el llamado al plan original de él, ¿no? Dios había elegido a Noé y había elegido a Noé y a toda su familia. Dios había elegido a Abraham y había elegido a Abraham y a toda su familia. No había contradicción en la elección de Dios para cumplir sus propósitos tanto en Noé como en Abraham, ¿sí? Había un total sentido y total claridad de parte de Dios. Llamado de Moisés. Dios llama a Moisés. Y dice Éxodo 3, viendo Jehová que él iba a venir, porque Moisés estaba pasando un tiempo en el desierto después de haber asesinado a un egipcio al salir en defensa de él, de un hermano israelí. Entonces él va a ese tiempo, tiene un tiempo bastante importante en el desierto y dice que Dios elige un momento, un día determinado para hablarle a Moisés y enciende una zarza. Y viendo Jehová que él iba a ver lo que estaba pasando, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y uno puede pensar que después de este heme aquí, iba a haber una entrega absoluta y una aceptación completa, inmediata de parte de Moisés, porque Dios ahí le dice lo que tenía que hacer, se revela sus planes y entonces uno puede pensar, bueno, después del heme aquí Moisés abre su corazón y obedece a la voluntad de Dios inmediatamente. Sin embargo, yo digo que este es un llamado, es el llamado de las 1001 excusas, ¿sí? Porque Moisés, luego del heme aquí, cuando Dios le revela cuál era su plan, Moisés empieza a enumerar una serie de excusas. Por ejemplo, Moisés se creía insignificante, incapaz, se mostró en ese diálogo que tiene con Dios bastante incrédulo, miedoso, lleno de dudas, incluso en un momento rechazando el plan que Dios le estaba revelando, hasta pensando que el plan de Dios era poco lógico, lo que le estaba pidiendo. Y uno puede decir, qué raro, ¿no? Habías hablado, Belén, hace un momento que Moisés, años atrás, tomando una decisión muy equivocada, en una instancia de arrebato, asesina a un hombre y ahí, bueno, al parecer parecería que fuese un hombre determinante, ¿no? Decidido. Sin embargo, cuando Dios lo llama, el principio del llamado fue, como yo le digo, el llamado de las 1001 excusas. Moisés le plantea todo lo que no iba a poder hacer cuando no veía todo lo que Dios quería hacer a través de él. Fue un llamado, yo digo también, fue un llamado bastante radical, ¿no? Ya Moisés tuvo una vida así, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, de ser un bebé nacido en el seno de una mujer israelita y teniendo que luchar entre la vida y la muerte, cambia de un momento a otro su historia y termina criado en el palacio entre los egipcios. Digo,
Moisés tiene un poco una vida, ¿no?, radical, una vida que cambia de un momento a otro, y bueno, esto también fue un llamado desde la raíz, ¿sí? El llamado de Dios iba a las bases de la vida de Moisés. Pero digo que el llamado, cuando uno lee Éxodo 3, por lo que había pasado antes en la historia de Moisés, podemos ver que Dios había ya hacía un tiempo inquietado el corazón de Moisés. No creo que Moisés lo haya tenido que tomar de forma tan sorpresiva, porque Dios ya estaba trabajando en ese corazón. Ya había tiempo atrás inquietado el corazón de Moisés, porque Moisés luego se convierte en el gran libertador del pueblo de Israel, el encargado de liderar esta huida, ¿no?, de los israelitas hacia la tierra prometida, ¿sí? Lo hablábamos el miércoles con el hermano Osmar, que nos contaba el milagro del Mar Rojo, y digo, Dios, en este llamado podemos ver que Dios estaba trabajando, ya había inquietado el corazón de Moisés y ya lo estaba eligiendo y lo estaba preparando para lo que iba a venir, ¿no? Un llamado hermoso, el llamado de Dios a Moisés. Un llamado en donde nosotros podemos aprender muchísimo, porque cuando yo leí Éxodo 3, digo, muchas de las palabras de Moisés tranquilamente las podríamos decir nosotros delante del Señor en cualquier diálogo que tengamos con Dios, ¿no? Todas estas excusas y estos cuestionamientos, ¿no?, que Moisés le hacía a Dios por lo que fuese, ¿no?, por sentirse menos, por sentirse incapaz, por no avisorar, por no ver, por no tener la visión, por resistirse a la visión de Dios. Pero bueno, esto que le pasó a Moisés, ¿no?, es algo que tranquilamente a nosotros también en la vida de cristiano nos puede ocurrir cuando Dios nos llama, cuando Dios nos quiere convencer, cuando Dios nos elige y nos muestra su voluntad y sus propósitos y sus planes, y nosotros también podemos tener este tipo de reacciones, este tipo de diálogos con el Señor. El llamado de Josué, ¿no? La verdad que la vida de Josué también es una vida que en mí genera mucha pasión. Me encanta leer a este Josué tan valiente, ¿no? Y Josué tenía por delante desafíos muy grandes, ¿no? Josué, el sucesor de Moisés, el personaje del que hablábamos recién, ¿no? Y dice que Josué recibió esta palabra de parte de Dios. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo pienso que este es el llamado de la obediencia, de la promesa cumplida. Es un llamado muy lindo. Dios además después en ese pasaje lo alienta, lo anima. Ahí se muestra un Dios muy entusiasta que lo motiva a Josué a seguir adelante, a escuchar la voz de Dios y valientemente esforzarse y avanzar y aceptar los desafíos y los planes que Dios tenía para él y para todo el pueblo de Israel. Por eso digo que es el llamado de la obediencia, de la promesa cumplida, de los sueños alcanzados, de la extensión de los planes de Dios, porque no se queda Dios, bueno, muere Moisés y de repente ahí se truncan los planes, los propósitos de Dios. No, Dios extiende sus planes. Por eso digo que los propósitos de Dios, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos elige, cuando Dios diseña un plan, no son casuales. Si no son causales, no hay casualidad en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios. Por eso nosotros como cristianos defendemos tanto la vida desde el comienzo y defendemos los propósitos que cada vida tiene, porque entendemos y creemos que Dios nos elige. Incluso dice que estamos en los pensamientos de Dios antes que se funde el mundo. Dice que Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre.
Entonces, por eso nosotros como cristianos sostenemos que los propósitos de Dios no son casualidad, no son un accidente, ¿sí? Hay siempre causalidad, ¿sí? Hay siempre un sentido, ¿sí? Los propósitos, los planes, el llamado de Dios tiene sentido dentro de la mente y del corazón de Dios. Porque sus pensamientos, como dice la palabra, no son nuestros pensamientos, son más altos, porque el llamado de Dios no se desvanece, no se muere, porque hay eternidad en los planes de Dios. Y yo veía en Josué y en el llamado de Josué, el llamado de los sueños cumplidos, de las metas, de las promesas alcanzadas, de los pensamientos de Dios más altos que los nuestros, de los propósitos causales de Dios y del sentido de los propósitos de Dios en su mente y en su corazón. Gloria a Dios. Dice que también hay otro llamado en la palabra de Dios, el llamado de Isaías. Hace un tiempo también compartí el mismo pasaje en una alabanza. Dice que Isaías ve una visión y quedó tan conmovido con esta visión y dice en un momento: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo digo, este es el llamado de la visión. Así como veíamos hace un momento en el llamado de Noé, de Abraham, un plan de salvación para sus vidas, para sus familias, ¿sí? Porque detrás del llamado de Dios, Dios nos llama para salvarnos, ¿sí? Hay un llamado a la salvación, pero también, como podemos observar en este llamado, hay un llamado de parte de Dios a la santidad, a la santificación. Ese es el llamado de la visión y es el llamado a ser santos. En otras partes de la Biblia incluso habla de llamado santo, ¿sí? Porque Dios, y esto no hay que ponerlo, a veces nos preguntamos, ¿y para qué nos eligió Dios? ¿Y qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer? Miren, de algo podemos estar seguros. Dios nos llamó para salvarnos, Dios nos eligió para salvarnos y Dios nos llamó para santificarnos. Hay una tarea de parte nuestra a perseguir la santidad de Dios, sin la cual nadie, dice la Biblia, va a poder verlo a Dios. Por eso, detrás de cualquier llamado, de cualquier plan de Dios, está la santidad, ¿sí? Dios nos llama a ser santos, nos llama a la purificación, a la limpieza de nuestras vidas, ¿sí? A un camino donde cada vez yo me encuentre más cerca de la plenitud de Cristo, no más alejada o más lejos, ¿no? Sino cada vez más cerca de esa meta, como dice también la palabra de Dios, de ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, el llamado de la visión, el llamado a la santidad, a la santificación. Y hay otro llamado que quería compartir con ustedes, y ahí me voy al Nuevo Testamento. Miren, podríamos hablar del llamado de Gedeón, de Débora, no sé, pensaba también, podría hablar de Abel, podríamos hablar de Samuel, podríamos hablar del llamado de David. Miren, hay tantos personajes en la Biblia ricos, ¿no? En esto de encontrarse con el Señor, de hablar con Dios, de aceptar su llamado, de atender su llamado, de dialogar con el Señor, de caminar con el Señor, de cumplir los planes, los proyectos que el Señor tenía para sus vidas. Pero bueno, hice una selección de algunos y quería compartir el llamado que Dios le hace a Pablo. El llamado, yo digo, es el llamado arrollador, es el llamado transformador, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Hechos 9, Saulo, porque era Saulo,
antes de ser Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este es el llamado de los cambios de planes, digo yo. Es un llamado transformador. Acá Saulo tenía perfectamente organizada su vida, tenía sus proyectos de vida, toda la preparación de él iban hacia un lugar. Él no era un improvisado, Saulo. Saulo sabía lo que tenía que hacer, o por lo menos él creía saber lo que tenía que hacer y tenía un plan. Era matar sistemáticamente a cristianos, ¿sí? Porque él los creía que eran oposición para lo que él entendía que era la ley de Dios. Por eso digo, este llamado es el arrollador, el que cambia mis planes humanos, ¿sí? Y transforma mi vida para hacerme caminar sobre los planes divinos. Y el apóstol Pablo, ahora, creo que de todos los llamados, este es el que más difícil, el que más me cuesta entender, porque digo, sí, bueno, Moisés también había asesinado a alguien, ¿no? Pero bueno, tal vez uno puede pensar, bueno, Moisés veía que había violencia y entonces uno puede encontrarle una justificación, no hay justificación alguna frente a un asesinato, pero digo, uno tal vez podría comprender un poco más ese llamado, pero este es difícil de entender, porque ¿por qué Dios elige al que estaba persiguiendo a los cristianos? ¿Por qué se le ocurrió que tenía que ser Saulo de Tarso? ¿No? Y acá vemos un llamado de cambio de planes, ¿no? Dios quería acercarse a Pablo, Dios quería acercarse a Saulo y transformarlo en Pablo. Dios quería trastocar los planes humanos de Saulo para transformarlo a Pablo en un plan divino muy grande, porque Pablo fue, creo que uno de los fundadores de iglesias más importantes, relevantes de toda la historia de la humanidad, el apóstol Pablo. Pero bueno, Dios nos muestra que cuando Dios nos llama y nos elige, Dios puede hacerlo de forma arrolladora y puede transformar todo lo que creímos que estaba organizado, planificado por nosotros para decirnos y hacernos ver que sus planes son los que valen la pena, que sus caminos son los que tenemos que seguir nosotros, que a sus propósitos nos tenemos que aferrar y su voluntad tenemos que obedecer. Y quiero terminar con el Antiguo Testamento de nuevo, porque así como el llamado de Saulo fue un llamado arrollador y transformador, este llamado, con el que quiero cerrar, es el llamado que Dios le hace al profeta Jeremías. Dice Jeremías 1, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y ahí Jeremías entabla un diálogo con Dios. También Jeremías se siente poco preparado para lo que Dios le estaba planteando, para lo que Dios le estaba mandando a hacer, que era ser el vocero de él
en ese pueblo que estaba tan alejado de Dios. Y Dios le dice algo que es muy importante entender, ¿no? Lo hablábamos hace un momento, no hay casualidades, no hay accidentes en los planes de Dios, hay un sentido, ¿no? En el corazón y en la mente de Dios. Y Dios le dice, yo te elegí, te formé desde el vientre de tu madre. Pablo en Gálatas también dice que él, ¿no? Con respecto a su llamado, dice, Dios me eligió desde el vientre de mi madre, ¿no? Y esto también es un pasaje muy parecido a este pasaje, el de Gálatas, ¿no? Y bueno, Dios le muestra a Jeremías que había sido elegido y que él tenía que atender a su llamado y tenía que caminar en sus propósitos. Y creo que de todos los llamados, este llamado es el llamado del quebranto, digo yo, ¿no? Es el dolor detrás del llamado, es el quebranto, la lucha, las injusticias, las penurias, el desánimo tantas veces cuando uno lee todo el libro de Jeremías, incluso el libro de Lamentaciones, porque durante su vida ministerial, Jeremías se encuentra en momentos muy difíciles de sufrimiento físico, de sufrimiento anímico. Por eso yo digo, este es el llamado, es el dolor detrás del llamado, del quebranto, ¿no? de las luchas, pero a su vez es el llamado de la pasión, del coraje, ¿no? Porque por un lado hay renuencia muchas veces por parte de Jeremías, ¿sí? Hay momentos que es a donde quiero llegar y quiero cerrar. En el llamado de Jeremías hay algo que el Señor me mostraba a través de una palabra, ¿no? Que era la palabra desistir. Y la palabra desistir tiene una connotación muy negativa, ¿no? Porque desistir significa renunciar, significa abandonar. Y en la historia ministerial de Jeremías, él se encontró en momentos muy difíciles, lejos de acusar o de juzgar a Jeremías, ¿no? Estamos haciendo un paralelo con nuestras vidas. Todo lo que vivió Jeremías en su llamado y en su ministerio es lo que nos puede y seguramente nos ha ocurrido a lo largo de nuestra vida cristiana, cuando viene el quebranto, el dolor, las injusticias, el desánimo, el sentimiento de fracaso. Y entonces viene esta palabra, ¿no? Desistir. En un momento renunciar al llamado de Dios, a los propósitos, a los planes de Dios, porque sentimos o creemos no poder seguir adelante. Y en Jeremías, en el capítulo 20, hay un pasaje muy fuerte de Jeremías. Jeremías hablando con Dios. Es un diálogo intenso. Jeremías angustiado, quejoso, no pudiendo entender por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. Y entonces el versículo 9 dice en un momento, y dije, no me acordaré más de él. Jeremías hablando de Dios. Ni hablaré más en su nombre, en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Dice, y no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué quería decir Jeremías? Traté de renunciar, de abandonar, de desistir, de decir, basta, me cansé, no aguanto más. Sin embargo, dice que había en su corazón como un fuego ardiente metido en sus huesos. Trató de desistir, trató de renunciar, trató de bajar los brazos, pero no pudo. Y quizás nosotros hoy, tal vez estamos, no sé, cada uno conoce su corazón y las circunstancias en las cuales se encuentra y podemos pensar en abandonar, en renunciar, en desistir, pensando que el fuego se ha apagado, como dice un predicador, hablando un poco de Jeremías 20, que no quedó ni una chispa de ese fuego, ¿no? Wilkerson dice, no, Jeremías pensó que no quedaba una chispa del fuego.
Y a lo mejor pensamos que no queda ni una chispa, por el motivo que fuese, por las pruebas, las luchas, las injusticias, el fracaso, el pecado, la tentación. El fuego se fue consumiendo y fue disminuyendo y pensamos que no queda nada. Bueno, no te preocupes. El fuego de Dios aún arde en ti, como ardía en Jeremías, aunque tal vez no puedas palparlo y percibirlo, está esa chispa que se va a volver a encender en el nombre del Señor, lo declaramos. Vamos a volver a verter combustible, ¿sí? Hoy es el día para no desistir y para atender el llamado de Dios y volver a caminar en sus planes y en sus propósitos, ¿sí? No sé cuál es tu lucha hoy específica, ¿sí? Si estás transitando, caminando por lugares oscuros, o estás en la claridad y en la plenitud de Cristo, gloria a Dios. Pero Dios ha puesto un fuego en tus huesos, y ese fuego aún arde. Y puede que solo quede una chispita, como dice el predicador que leí hace unos días. Puede ser que quede una chispita, pero el Espíritu Santo hoy puede soplar y puede encender de nuevo la llama. Y esa llama puede restaurar hoy el llamado original a tu vida. Hoy Dios te puede encender de nuevo eso que sentís que está apagado en ti. Y quiero terminar, para seguir masticando estos distintos llamados, quiero terminar con una alabanza para que oremos y para que una vez más nos pongamos en las manos del Señor para que Él avive el fuego del don de Dios, como dice el apóstol Pablo, en cada corazón. Y me acordaba de una canción, me acordaba una frase de la canción. Tuve que pedirle ayuda a mi papá para que me recuerde, porque era una canción que yo escuchaba de chiquita, de mi vecino, que tenía allá en la calle Helguera. Tenía un vecino cantante y cantaba alabanzas preciosas. Y quiero compartir, espero que me salga, no me va a salir tan bien como lo hacía él, pero yo me acordaba de esta alabanza. No sabía, no comprendía cuando Cristo tiernamente me llamaba, pues mis ojos y mis oídos se obstruyeron por la escoria del pecado. Mas un día mis ojos se abrieron a la luz y mis oídos escucharon la voz de Jesús que me llamaba, oh sí me llamaba, me llamaba. Recibo aliento y fuerzas nuevas cuando Cristo a mi vida hoy le habla, pues mis ojos y mis oídos los abrió por el poder de su palabra. Mas un día mis ojos se abrieron a la luz y mis oídos escucharon la voz de Jesús
que me llamaba, oh, sí me llamaba, me llamaba. Mas un día mis ojos se abrieron a la luz y mis oídos escucharon la voz de Jesús que me llamaba, oh sí me llamaba, me llamaba. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu llamado santo y por permitirnos una vez más volver a creer en que ese fuego te va a encender y va a arder y no va a acabar, porque va a ser tu Espíritu Santo el que esté hoy al lado de cada vida, sanando cada corazón, hablando a cada mente. Señor, porque es tiempo de escuchar tu llamado, de atender tu llamado, de caminar en tu voluntad, cumpliendo tus propósitos y tus planes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te agradezco por este tiempo. Amén, amén y amén. Les dejo un cariño enorme, que el Señor les bendiga ricamente.